Bien, hermanos, vamos a entonces hacer un resumen de nuestra lección de escuela sabática, ¿no? Para esto bueno, cuando quieran participar, hermanos, ustedes prenden vuestro micro y puedan participar. Bueno, primeramente voy a aperturar a ver, este resumen, ¿no? Que hace nuestro hermano Sergio Fustero. Sergio Fustero tiene aquí un resumen, aquí, hermanos. Y ahí está el título de nuestra lección, hermanos, el título de nuestra lección. Ustedes pueden visualizar, pero por favor confirmen, hermanos, si se visualiza en la pantalla esta presentación, ¿no? Esta presentación que ha hecho nuestro hermano. Ya tiene varias, o sea, las presentaciones que vienen, ¿no? De cada lección ya está puesto en el internet. Y él se adelanta, ¿no? Y ya está. Los hermanos, si lo ven, hermanos, confírmenme. ¿Se ve la pantalla, hermanos, ahí esta presentación? Sí, hermano, sí se ve, pero yo no sé si Muy es bien. mi internet el inestable o el mío, porque de repente se escucha Sí, sí, el cortado. mío está inestable, hermana, así que, Ujú. ajá, me ayudan, hermanos. Ujú. Sí, Se ve, hermanos, el El título se ve, misterio ¿no? del Evangelio. Muy bien. El misterio del Evangelio. Entonces, en esta semana hemos estudiado este tema, ¿no? El misterio del Evangelio. Esta es la lección número 6, ¿no, hermanos? La lección número 6, ¿no? Em, y este 5 de agosto, o sea, mañana, sábado, en todas las iglesias se repasa, pues, nuestra lección. Pues ahí junto con cada uno de los estudiantes en cada clase, ¿no? La escuela sabática, pues, se va también, ¿no? Resumiendo, se va contando los testimonios respecto, ¿no? A las experiencias que se ha tenido, ¿no? Del conocimiento de la palabra de Dios. Esta es entonces la lección 6, pues, hermanos, ¿no? El resumen de la lección número 6, este tercer trimestre de este año, ¿no? 2023. Así que el misterio del Evangelio, hermanos. El misterio del Evangelio. ¿Algún comentario, hermanos? Tal vez en la clase ya imaginemos en la escuela sabática, después de haber confraternizado, cada uno dice qué tal ha estado, cómo ha estado, qué ha pasado en la semana. Entonces ahí es donde orando, ya empezamos con el estudio de la palabra del Señor, ¿no? Y compartimos cada uno lo que hemos aprendido, ¿no? Es como que el profesor dice, a ver, compartan cada uno, ¿no? Lo que ha aprendido y si hay alguna dificultad, ¿no? En ese estudio que se ha hecho en la semana, pueda preguntar. A ver, hermanos, aquí en la sala, compartan a ver lo que hayan entendido de esta lección. Hermano dice ¿Alguna ahí, pregunta? Ajá, sí, hermano. hermano dice, el misterio del Evangelio. Eh, Descifrando tal vez diría Cristo en el Evangelio, porque Cristo es el Evangelio también, ¿no? Entonces por ahí va direccionado este título. Así es. Ajá. ¿Alguien más, hermanos? ¿Quiere hacer un comentario? hermano, justo. Sí, hermano, a ver. Bueno, el misterio del Evangelio también tiene relación con que eh, antes el Evangelio era solamente para los judíos, los israelitas, y ahora este Evangelio era también para los gentiles. Entonces ahora nosotros estamos todos unidos, somos una sola humanidad, porque o sea, siempre lo hemos sido, pero
antes estábamos divididos, ¿cierto? Por eso de que era el pueblo de Israel el escogido, pero ahora este evangelio ha sido eh, ya abierto para todos. No es que el Señor quisiera elegir a unas personas por sobre otras porque fueran mejores, ni mucho menos, sino que ellos fueron los escogidos para mostrar a Dios al mundo mediante sus mandamientos, sus preceptos, ¿cierto? Pero lamentablemente este pueblo no hizo lo que Dios quería, todo lo contrario, excluyó y tomaba, ¿cierto?, con repudio a los demás, a los gentiles, cuando ellos debieron haber sido una luz. Entonces se pusieron ahí ellos en una burbujita en vez de haberse abierto hacia los demás, todo lo contrario, ellos tomaron las cosas malas de los otros pueblos, pero y tampoco aceptaron al Señor Jesús cuando vino en su momento. Entonces ahora el Evangelio es para todos, incluso para ellos, ¿cierto? Y ahora somos todos un solo pueblo, ¿cierto? Y Cristo es la cabeza de este pueblo. muy bien, hermana. Sí, pues, hermanos, ha tenido el pueblo de Israel un privilegio tremendo, grande, ¿no? Del conocimiento de Dios y debía compartirlo, ¿no? Con todo este mundo, en todo este mundo, ¿no? Sea una luz. No lo hicieron, ¿no? Eso vemos en la palabra del Señor. Pero ahora, hermanos, este privilegio que tuvo este pueblo de Israel, lo tenemos nosotros también porque nos adopta, ¿no? A los gentiles, Dios nos adopta en su pueblo y tenemos ese mismo privilegio, ¿no? De compartir este evangelio con otras personas. Más que todo, también vivirlo primero por experiencia, ¿no? Ahora, a esto, hermanos, puede venir preguntas, va a venir preguntas. He estado viendo aquí la lección. En el folleto de Escuela Sabática del día viernes hay varias preguntas, hermanos. Pero antes de entrar a esas preguntas, sería bueno recordar lo que hemos estudiado esta semana. Y se sintetiza, ¿no? Aquí, hermanos, de repente toda la lección se sintetiza en el versículo para memorizar. Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Voy a pedir a ver a algún hermano, hermana que pueda dar lectura. Ahí está en la pantalla, pero puedes tomar tu Biblia, hermano, hermana. De repente tienes otra versión, ¿no? Entonces, para enriquecer más, ¿no? El entendimiento, ¿no? De la palabra de Dios. A ver, Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Alguien puede leer su Biblia? Hermanito, buenos días. Voy a leer la Buen Biblia, día. hermanito. Voy a leer la Biblia, hermanito. Por favor, hermano, lea. A ver, la palabra del Señor dice así. Aquel que es poderoso para hacer infinitivamente más que todo cuando pedimos o entendemos por el poder que opera en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, en todas las generaciones y por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Bien, gracias. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Entonces, estos versículos, hermanos, pues sintetiza toda la lección que hemos estudiado en esta semana. Tal vez aquí mismo, antes de entrar a las preguntas de este día viernes, eh, meditar, ¿no? En este texto bíblico, en estos textos. Y aquel, dice, ¿no? Ya sabemos que aquel se está refiriendo a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios. Y aquel que es poderoso para hacer infinitamente, dice, ¿no? Más que todo cuanto pedimos o entendemos, dice. Es interesante lo que está diciendo, hermanos. Reconociendo que Dios es poderoso y Él dice poderoso para hacer qué cosa, o antes dice infinitamente. Esta palabra infinito, hermanos, infinito, es algo que no tiene fin, que no tiene fin.
Les decía, ¿no? Que en matemáticas decimos el conjunto de los números naturales, enteros, reales, bueno, es infinito. En el caso de los naturales decimos, ¿no? Comienza desde el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuándo termina? No termina. Sigue, sigue, sigue. Nunca se termina. Es infinito, decimos. Ya en los números también reales, decimos, ¿no? Números que van en el otro sentido, ¿no? Entonces, negativos, ¿no? El menos uno, menos dos, menos tres, menos cuatro, y así continuaría hasta el infinito. Y esto se relaciona también con una recta, ¿no? Una recta, un conjunto de puntos que siguen una dirección, que se van en un sentido hasta el infinito, y en el otro sentido también se va hasta el infinito, ¿no? Y decimos que cada puntito podría ser un número también de los reales, ¿no? Y son infinitos. Y entonces, hermanos, eso de infinito, nos dice Dios, dice, para aquel que es poderoso para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos. ¿Qué cosa pedimos, hermanos? Más que todo cuanto entendemos. ¿Qué cosa entendemos, hermanos? De repente, poquito entendemos, pero de forma infinita, más de lo que entendemos, más de lo que pedimos, que es poquito lo que pedimos, más, infinitamente más, el Dios Todopoderoso, Él está actuando. En la versión de nuestra hermana decía operando, ¿no? ¿No? Dice, por el poder que actúa en nosotros. Entonces, ahí, hermanos, hemos hablado acerca de la experiencia, ¿no? Experiencia, la vivencia que actúa en nosotros. No es solamente teoría, hermanos, sino es el poder de Dios a través del Espíritu Santo, pues opera en nosotros y está actuando. Por eso él, ¿no? Dice, concluye, ¿no? La parte que hemos estudiado, este capítulo 3 a Él, dice, ¿no? A Él, o sea, nuestro Padre Dios, sea la gloria. Se glorifica a quién, hermanos, a el Padre. ¿Dónde? En la iglesia, en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la iglesia está con el Señor Jesucristo. Y en todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No? Entonces, por la eternidad, sea glorificado nuestro Dios, nuestro Padre Dios, a través de Jesucristo, ¿no? Que se manifiesta en la iglesia. Bueno, entonces, hermanos, aquí va a venir preguntas. Preguntas viene aquí, hermanos. Aquí se está manifestando el poder infinito de Dios, que Él está actuando, Dios está actuando con todo su poder infinito, que no tiene fin, hermanos, que no tiene fin. Entonces, vamos a ver las preguntas, hermanos, interesantes de este día, este viernes. Aquí estaba tomando la lección. Vamos a ver, aquí está, la lección de escuela sabática. En el folleto, hermanos, de hoy día. He estado viendo que hay preguntas interesantísimas, hermanos. Miren, viernes 4 de agosto. Hoy día es viernes 4 de agosto, hermanos. Bueno, para estudiar y meditar, dice el folleto de escuela sabática. Ahí está. Entonces, ahí nos dice, lee, lee, en Elena de White. Bueno, el libro El conflicto de los siglos. Bueno, es un libro que ha escrito la hermana Elena G. de White. Pues es escritora, pero inspirada por Dios, ¿no? Inspirada por el Señor. El capítulo titula La verdadera conversión es esencial. Bueno, no lo puedo leer tampoco el capítulo, pero sí este párrafo, hermanos, que la hermana escribe. Bueno, aquí están las preguntas, hermanos. Dice, primera pregunta, hermanos. Dice, ¿no? Ahí, ¿cómo podemos armonizar, hermanos? Esta palabrita, armonizar, hay que entender, hermanos. ¿Cómo podemos armonizar? Dice, ¿no? Entonces, esto lo voy a agrandar esto, ¿no? Está armonizar para que se entienda. Ahí. Entonces, ahí, esto voy a pintar también. Y ahí está pintado.
¿Cómo podemos armonizar, hermanos? ¿Cómo podemos armonizar? Dice, nuestra condición espiritual, es decir, hermano, tu condición espiritual, ¿cómo estás? ¿En qué condición espiritual estás? Estamos, ¿en qué condición? Dice, ¿no? Pero aquí ya dice, ¿no? ¿Cómo podemos armonizar nuestra condición espiritual? Eclipsar, hay otra palabra, miren, eclipsar. ¿Cómo es eso, ese asunto? Eclipsar. ¿Qué significa eclipsar? Es decimos eclipse, ¿no es cierto? Cuando digamos, el sol está ahí y la luna, ¿no? Como que se pone, ¿no? Delante del sol y se oscurece todo, lo tapa, ¿no? La luz del sol, lo eclipsó, decimos, ¿no? Y nuestra condición espiritual eclipsada vendría a ser, ¿no? Que en este mundo de pecado, ¿no? Entonces, como que eclipsa, lo esconde, digamos, ¿no? Esconde, ¿no? ¿Qué cosa esconde, no? Lo que hemos leído, ¿no? Ahí la palabra del Señor, versículo para memorizar. Que todo ese poder infinito de Dios que está actuando. De repente, no sé cómo, pero puede hacer que se esté eclipsando en nuestras vidas, ¿no? O sea, se esté tapando, ¿no? Todo ese, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas se esté tapando. Pero, ¿cómo se podría estar eclipsando, no? Hermano, Bueno, sí, sí, hermano. Termino esta preguntita, hermano, y participe. Dice, ¿cómo podemos armonizar, ¿no? Nuestra condición espiritual eclipsada en con la presentación, dice, de nuestro texto, del texto que lo hemos leído, pues, hermanos, y aquí hay más todavía para leer, ¿no? Que describe, pues, en este texto hemos leído que describe también, bueno, en este texto describe más todavía, dice, ¿no? Describe la plenitud del conocimiento que tenemos, que tenemos, dice, del conocimiento que tenemos, el privilegio de poseer. Entonces también está hablando, ¿no? De la plenitud, de la plenitud. De repente, para entender bien, hermanitos, voy a leer este texto bíblico y luego nuestro hermano Celso también está haciendo comentario para no perder la idea. A ver, acá. Aquí, hermanos, dice desde el 14, ¿no? Ya leí el texto de memoria que está aquí adentro, pero voy a leer todavía estos otros textos. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Dice, inspirado por Dios. Por esta causa, dice, doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él, ¿no es cierto? Porque Él ve que nosotros, que somos parte de la iglesia, que estamos siendo edificados por Dios, por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el poder así infinito de Dios está operando a través del Espíritu Santo y nos está edificando. Entonces, Él dice, ¿no? Por esta razón, por esta causa, yo doblo mis rodillas, ¿no? Al Padre de nuestro Señor Jesús, del cual es nombrada toda la parentela de los cielos y de la tierra. O sea, toda familia, toda parentela. Es propiedad, pues, de Dios, ¿no? Que os dé, dice, pide, ¿no? Que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser corroborados con potencia en el hombre interior, dice, de su espíritu, dice, ¿no? En el hombre interior, ¿no? De su espíritu. O sea que Dios con todas las riquezas de su gloria, imagínense la gloria de Dios, hermanos, su carácter de Dios, ¿no? La gloria de Dios, que es amor y es justo. Vamos a sintetizarlo así. Entonces, que esa gloria de Dios, pues, corrobore, dice, ¿no? Con potencia, ¿no? En el hombre interior, esté dentro de nosotros, ¿no? Después dice que habite por la fe en vuestros corazones. O sea, que habite Cristo, dice, ¿no? Por la fe en vuestros corazones. O sea, que Cristo esté viviendo en nuestros corazones. ¿Para qué? Arraigados, o sea, que estemos arraigados, o sea, tenemos raíces, fundamentos, fundados en amor. Claro, o sea, cuando Cristo entonces entra en nuestro corazón, estamos siendo arraigados, enraizados, fundados en el amor, ¿no? De Dios. Podéis bien comprender, dice, y así vamos a poder comprender, dice, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la longura, la profundidad, la altura, dice, ¿no? Y conocer el amor de Cristo, que excede
a todo conocimiento. Hermanos, el amor de Cristo excede, o sea, que va por encima, más allá, ¿no? De todo conocimiento, ¿no? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren lo que está diciendo, hermanos, ¿ah? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, no solamente el apóstol Pablo lo dice, inspirado por supuesto por Dios, sino que Dios mismo también lo dice, porque el Señor dice así, ¿no? Recuerdo ese texto, se me ha grabado en la cabeza, ¿no? A mí. Dice, el testimonio de Dios es que dice, nosotros, tu hermano, tengas vida eterna. Ah, muy bien, decimos, ah, sí, claro, qué bonito. ¿Y cómo voy a tener la vida eterna? Y Dios dice, no. Y esa vida eterna, dice Dios, está en mi Hijo Jesucristo, dice. O sea que esa vida eterna, hermanos, que Dios quiere darnos o nos da, está en el Señor Jesucristo. El que tiene al Señor Jesucristo tiene vida eterna. Así dice la Biblia. El que tiene al Señor Jesucristo tiene vida eterna. Está diciendo en presente. No está diciendo tendrá. Sino si estamos con el Señor Jesucristo, ya tenemos vida eterna. Lo dejamos al Señor Jesucristo, ya no tenemos vida eterna. ¿No? Entonces, el que tiene al Señor Jesucristo tiene vida eterna. Eso es lo que dice. Muy bien. Entonces, hermanos, ese amor de Dios se muestra pues a través del Señor Jesucristo. Y cuando Cristo está en nosotros, vamos a conocer, ¿no? Cuán infinito es, ¿no? En su altura, en su profundidad, en lo ancho, en lo largo, ¿no es cierto? Como dice ahí. Y aquel que es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos. Miren, ¿ah? Que Dios es tan poderoso, hermanos, para hacer las cosas, ¿no? Mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, como hemos leído, ¿no? Por la potencia que obra en nosotros, el poder que obra en nosotros, el poder de Dios, ¿no? A Él, pues, por eso dice Pablo, ¿no? A Él sea, pues, la gloria en la iglesia por Cristo Jesús y por todas las edades del siglo de los siglos. Amén. Bueno. Ahora sí, hermanos. Bueno, miren, conteniendo todo ese privilegio, hermanos, como dice la Biblia, entonces ahora, hermanos, la pregunta que estamos leyendo, a ver si alguien puede contestar. Hermano Celso, que lo va a contestar ahí. ¿Cómo podemos armonizar? O sea, ¿cómo puede encajar, hermanos? ¿Cómo puede encajar nuestra condición espiritual de repente eclipsada, oscurecida de repente? Con la presentación, lo que hemos leído, hermano, de estos textos bíblicos, que describe, pues, ¿qué cosa? La plenitud del conocimiento que tenemos el privilegio de poseer. Tenemos privilegio de conocer, espíritu y profecía, la palabra de Dios, estamos entendiendo, conociendo. Ahora, ¿cómo armonizas tú, hermano, a ver, tu condición espiritual con este privilegio de tener todo este conocimiento? Hermano Celso, por favor, a ver, da respuesta a esta pregunta. Hermano, dice en régimen alimenticio, página 66, cita 77, dice, lo que puede eclipsar es lo siguiente: el comer, el beber, el vestirse, guardan una relación directa con el progreso espiritual. Entonces, si no obedecemos en el campo de la comida, de la bebida o del vestirse, ¿qué pasa? Puede eclipsar nuestro campo espiritual, hermano. Eso es. Entonces, esta fórmula hay que aplicar sí o sí en nuestro cuerpo, en nuestro ser, para que podamos tener el progreso espiritual. Eso es, hermano. Ahora, usted lo confirmó, pero también vamos a ratificar lo que usted dice también, hermano. 5:39 de San Juan dice, escudriñad las escrituras porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son los que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Palabras textuales del Señor Jesús. Gracias, hermano.
Muy bien, gracias a ti, hermano. Sí, pues qué interesante, hermanos, ¿no? Que aquí nuestro hermano nos hace ver, ¿no? Cómo el espíritu de profecía nos va indicando cómo es que nuestra condición espiritual a veces se eclipsa, ¿no? O sea, nuestro carácter, diremos, ¿no? Está eclipsado de repente. No estamos mostrando, ¿no? El carácter de Dios en nuestras vidas que debería mostrarse porque está dispuesto todo, ¿no? Por parte de Dios a través de Señor Jesucristo. No está todo a disposición para nosotros para que nosotros podamos mostrar, ser la luz en este mundo también, ¿no? Pero eclipsamos, hermanos, porque no estamos siguiendo los consejos, por ejemplo, de alimentación. Entonces nos alimentamos eh, con comida que de repente nos aturde la mente y estamos como dormidos o como una persona que ha bebido alcohol así a veces. Incluso no solamente, hermanos, con la comida material equivocada, ¿no? Nos enfermamos y todo, ¿no? Sino también con la, diríamos, comida espiritual. En este caso, nosotros estamos de repente mirando cosas, de repente novelas, películas, no sé qué cosas miramos en el internet, el WhatsApp, el Facebook, bueno, tantas redes que hay. Eso es un alimento también, ¿no? Así como comida puede ser comida buena o puede ser comida chatarra también. Entonces, todo eso entra en nosotros, en todo nuestro ser, y eso puede estar eclipsando, de tal manera que nuestro carácter no es como debería de ser. El privilegio que nos da, ¿no? De mostrar así. Bueno, gracias, hermano, por hacernos dar cuenta en todo aspecto, ¿no? En lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que vestimos, también dice ahí, ¿no? El texto, y en todo, ¿no? Lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Debería darse gloria en todo lo que hacemos, ¿no? Si es para gloria de Dios, hay que hacer, pero si no es para la gloria de Dios, es lo que eclipsa, pues, ¿no? Eclipsa, oscurece, hermanos. Y entonces no hay armonía, pues no nos decimos ser cristianos, pero no vivimos como cristianos, entonces que si no hay armonía, no coincide, no hay esa autoridad que había en Jesús. Jesús no solamente hablaba, sino vivía esa palabra. Era la encarnación de la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad. Bueno, dice, la vida eterna lo tiene en la palabra de Dios, dice. Investigar, dice, ¿no? Escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que ahí tenéis la vida eterna, dice. Y estamos investigando, escudriñando. Sí, hermana. Eh, Creo que ahí está la clave en lo que usted dijo, de ese versículo que dice de que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Nuestro entendimiento, nuestro conocimiento aún está eclipsado muchas veces porque, bueno, por nuestra naturaleza humana, somos egoístas y todavía nuestros deseos están en lo que nosotros queremos, en la carne. Eh, Cuando debiera ser que nosotros debiéramos glorificar a todo en Dios. Incluso dice que a veces nosotros no recibimos lo que pedimos porque nuestros deseos son egoístas, nuestros pedidos son egoístas. El plan para Dios, o sea, el plan de Dios para cada uno de nosotros es perfecto. Dios quiere que nosotros seamos felices aún en esta vida. Él tiene un plan para nosotros, pero nosotros muchas veces interferimos en ese plan con las cosas que hacemos, incluso con las cosas que pedimos. Por eso, todo lo que pidamos y todo lo que hacemos y comemos, como decía el versículo también, hagámoslo para la honra y gloria de Dios. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Añadidura. Sí, hermano, eso. Amén, amén. Está bien, está bien. Muy bien, hermanos. Bueno, esa es la primera pregunta, ¿no? Y hay varias preguntas, ¿no? Vamos a ver. La siguiente pregunta dice así. ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros, hermanos? Miren, ¿cómo el cielo? Cuando dice cielo, hermanos, que está mirando son pues, ¿no? Dios, los ángeles, todos los que ha sido creado por Dios en los cielos. ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros? Que hemos tenido todas las ventajas espirituales y temporales
para que podamos crecer en la gracia cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades? Ahí miren esa pregunta tremenda, hermanos. Miren, hermanos, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo, ¿no?, que estamos a la vista de todo el universo, hermanos, de los ángeles, de todos los seres creados, ¿no? Estamos a la vista de ellos. Entonces, está diciendo cómo nos está mirándonos a nosotros que hemos tenido, tú hermano, yo también, tenemos todas las ventajas espirituales. Y también tenemos las ventajas temporales del tiempo, hermanos. Hoy, por ejemplo, es una ventaja, es una oportunidad. Estamos vivos, tenemos todavía la oportunidad. Tantas ventajas, ¿eh?, para que podamos, pues, entonces así crecer. Hoy podemos crecer, ¿no es cierto? Para poder crecer en la gracia, ¿no? Y ahora, ¿cómo nos están mirando cuando nosotros no aprovechamos? Pues cuando no hemos aprovechado y no queremos aprovechar tampoco, cuando no hemos aprovechado nuestras oportunidades. ¿Cómo nos están mirando del cielo, hermanos, los ángeles, seres creados? Que no aprovechamos todas las oportunidades que Dios nos está dando, que está a disposición. A ver, contesten esa pregunta, hermanos. ¿Cómo creen que nos están mirándonos si no estamos aprovechando todo lo que Dios quiere darnos? Hermano, Sí, hermano. tal vez la respuesta podría ser 48 de Isaías. Dice lo siguiente, la primera parte. Sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, esta primera parte de nuestra vida es un soplo temporal, pasajero, como hierba, que marchita, como la flor, tiene su temporada, tiene su tiempo, tiene su, ¿qué diríamos? El privilegio de estar presente un rato y luego desaparece, ¿no? Entonces, esa es nuestra vida. Y si es así, entonces tenemos que aprovechar lo máximo en conocimiento de Dios. Por eso 3:19, creo que Efesios dice, el conocimiento de Dios es un privilegio, ¿no? Es que supera todo conocimiento, dice, ¿no es cierto? Eso es, hermano, qué privilegio, hermano, estudiar, conocer, interactuar entre nosotros para aumentar nuestro conocimiento, para ampliar nuestro conocimiento, hermano. Agradezco a Dios, a ustedes también, hermano. Gracias, hermano. Justo. Muy bien. Muy bien, hermanos. Bueno, en este caso, hermanos, sí, pues me hace recordar a mí el hecho de que generalmente los seres humanos, como dice la Biblia también, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, para que más tarde no te lamentes y digas, uy, no tengo contentamiento en esta vida, dice. ¿Por qué, Proverbio. hermanos, no? Porque a veces uno desaprovecha las oportunidades. Hoy quise ser médico, dice, ¿no? Quise ser médico, ¿no? No. Pensé ser médico, ¿no? O ser o un profesor, ser, no sé qué cosa, ¿no? Pero había esa oportunidad, pero se pasó esa oportunidad, ¿no? Cuando se pasó eso, pues ahora ya no, pues se pasó ya, pues así como el agua que pasa, ya se pasó, pues ese agua, ¿no? No se aprovechó la oportunidad que se te ha venido. Entonces, pues acá la oportunidad se nos ha dado. Y todavía se nos está dando, hermanos. No es que, bueno, ha pasado tal vez muchas oportunidades, ya hemos dejado pasar. Pero ahora, hermanos, reflexionando, seguiremos dejando pasar la oportunidad que Dios nos da para crecer en la gracia, hermanos, ¿no? Entonces, son preguntas para reflexionar, ¿no, hermanos? Entonces, ahí está, ¿no? La pregunta que leíamos. ¿Cómo puede el cielo mirarnos a nosotros que hemos tenido las ventajas espirituales y temporales para que podamos crecer en la gracia, hermanos? Cuando no hemos aprovechado, pues, nuestras oportunidades, ¿cómo nos miran? Ahora, acá dice, ¿no? El comentario
de espíritu y profecía, ¿no? El apóstol, hermanos, el apóstol Pablo, no escribió pues estas palabras para atormentar. O sea que estas palabras no es para que estemos atormentados, hermanos, o para engañarnos ni generarnos expectativas, hermanos, ¿no? Solo dice para chasquearnos con ellas en nuestra experiencia. No, no. No es que estas palabras, hermanos, es para atormentarnos, engañarnos, chasquearnos, no. Escribió estas palabras, hermanos, para mostrarnos lo que podemos y debemos ser, hermanos. Lo que podemos y debemos ser, si queremos ser herederos del reino de Dios, hermanos. Entonces, estas palabras es para que nosotros podamos ser, debemos ser, hermanos. Y entonces, ahora, si queremos ser herederos del reino de Dios, tenemos que tomar decisiones, ¿no? Nos viene otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos ser entonces colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? Ahora, todavía hay preguntas de ese tipo, ¿no? ¿Cómo, hermanos, podemos ser ahora colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? Otra pregunta. ¿Cómo ser colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? Porque si estamos a la vista no solamente de los seres celestiales, sino de la gente que nos rodea, y nosotros nos estamos comportando mal en nuestro carácter, así, fallamos. Y ahora, ¿cómo vamos a predicar a esa persona que de repente le hemos maltratado? ¿Cómo vamos a predicar a esa persona que nos hemos comportado mal con esa persona? Entonces, eso es lo que está diciéndonos, ¿no? ¿Cómo podemos ser entonces colaboradores de Dios si tenemos una experiencia eclipsada? ¿Cómo? ¿Alguien quiere contestar? ¿Cómo vamos a Eh, hacer? es Claro, sí se puede. después con hermano ¿Qué, Elías, qué antes hacer? de más. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? A ver, Eh, hermanos, si bueno, hemos fallado, ¿qué hacemos? Buenos días, hermanos. Hermano, buenos días, hermano. A ver, vamos a ver. Para Dios no hay nada imposible. Entonces, Amén. proceder con el arrepentimiento Amén. y pedir a Dios que nos perdone. Entonces, Dios cambia la mente, el corazón de los hombres. Entonces, no volverlo a hacerlo, pues. Y eso pasa, pues, muchas veces sabiendo lo que no debe hacer y lo hacemos. Entonces, pero reconocer que somos pecadores y mediante el arrepentimiento, entonces, Dios puede obrar en esa persona que, que no tome en cuenta eso, ¿no? De poder acercarnos a predicar el evangelio. Reconocer que, bueno, me he equivocado, tal vez pidiendo el perdón también, ¿no? Arreglar las cuentas, entonces de esa manera también podemos continuar predicando el evangelio. Amén, amén. Ahí está, hermanos, la respuesta, ¿no? Y la solución para ser colaboradores de Dios. Si nos equivocamos, ¿qué podemos hacer, pues, hermanos? Reconocerlo, como dice, pedir perdón, perdóname, amigo, pues te he ofendido, no debía haber hecho así. Pues, cualquier persona, por más atea que sea, lo que sea, hermanos, lo que sea, esa persona te va a comprender, te va a amar. Miren, hermanos, ¿ah? Esa persona, sea quien sea, si tú eres así, reconoces y pides perdón, entonces así está bien, ¿no? Porque él también se va a ver así, ¿no? De igual manera, que puede fallar. Muy bien, está la solución ahí, hermanos, así que hay que seguir adelante. Sí, sí, hermano. eh, eh, bueno, yo antes que hablara el hermano Elías, yo decía que imposible, bueno, para nosotros, si no nos arrepentimos, como él dice, claramente es así. Pero ¿sabes qué, hermano? Yo durante estas lecciones creo que como cristianos, yo creo que, o sea, si hemos entendido las lecciones de esta semana, nuestra espiritualidad debería estar a otro nivel. La verdad es que había muchas cosas que antes yo no entendía, eh,
y que ahora de verdad me lleno de gozo al poder entenderlas y espero que el Señor allí las guarde en mi corazón para siempre. Eh, nosotros, claro, sabemos el privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, de que Jesús murió por mí, de que soy salvo, y eso como cristianos mucho lo predicamos, pero resulta de que esto va mucho más allá. Primero, lo que siempre yo digo, de no tomar con liviandad el sacrificio de Jesús. Si bien es cierto, la gracia es gratis, el sacrificio costó caro. Entonces no es cualquier cosa. Y luego, cierto, entender todo lo que Dios preparó desde antes de que todo esto, de que el mundo fuera formado, desde antes de que el hombre cayera, de que todo lo que preparó Dios para que nosotros seamos salvos, porque Dios quiere con todo su amor que nosotros seamos salvos. Él preparó, ¿cierto?, la muerte vicaria de Jesús que murió por cada uno de nosotros. Él nos da la fe, Él nos da las buenas obras. Y lo único que tenemos que ser nosotros es ser obedientes, obedientes a sus mandamientos, ser obedientes también a la voz de su Santo Espíritu. Los mandamientos se resumen en amor. Dios es amor. La palabra de Dios resume todo lo que Él es. Y nosotros como hijos de Él es lo que debemos reflejar al mundo. Debemos ser cartas abiertas, que los demás vean a un hijo de Dios en nosotros. Cuando nosotros vamos a representar a alguien, nos ponemos la camiseta y decimos, por ejemplo, los chicos Caleb se ponen ahí, que son Caleb, qué sé yo. Nosotros debemos ponernos la camiseta de cristianos, es una camiseta invisible, ¿cierto? Pero que todos los demás vean que pertenecemos a Dios. Yo sé que no es fácil muchas veces porque nuestra carne o sea, desea que hagamos cosas que a veces incluso queremos dejar de hacer, como Pablo que dice, ay de mí, miserable de mí, ¿cierto? Pero el Señor nos puede ayudar y si caemos allí, caer también en nuestras rodillas y pedir perdón y seguir caminando, ¿cierto?, en este camino que el Señor ha preparado para nosotros. muy bien, hermanos. Hermanos, ¿qué más dice aquí? Dice el comentario aquí, ¿no? Tenemos conocimiento, hermanos, de los privilegios del cristiano. Tenemos y debemos buscar ese profundo entendimiento espiritual en las cosas de Dios que el Señor ha deseado que tenga. Ese deseo debemos de tener, hermanos, ¿no? Ese deseo profundo, ¿no? De entender, ¿no es cierto, hermanos? Estas cosas espirituales que Dios nos está concediendo. Dios quiere que tenga. Dios nos dice, ustedes son la luz de este mundo. Y no solamente lo dice, pues no así, sino provee también, pues el poder del Espíritu Santo, ahí está a través de su palabra. Por eso estudiamos pues, cada mañana, hermanos. Entonces, ahora el asunto solamente es, creo, orar y decir al Señor, pues ahora utilízame como instrumento, ¿no? Aquí estoy. Como dice el Señor, ahora, ¿a quién voy a enviar allá? Para que, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Así como decía, ¿no? En la Biblia uno de los siervos de Dios. Entonces, nosotros tenemos así. Otra pregunta dice, hermanos. Miren las preguntas, hermanos. Miren, son tremendas estas preguntas, ¿no? Realmente, hermanos, ¿creemos en la Biblia? Miren la pregunta que nos está haciendo a nosotros. Es como que le estoy diciendo, Leo, al pastor Bullón, al pastor Bor, y así, a cualquier pastor, hermanos, de la iglesia, le estaríamos diciéndole, ¿realmente crees en la Biblia? ¿Crees en la Biblia? Eso nos está preguntando acá, hermanos, a nosotros. ¿Realmente, hermanos, creemos en la Biblia? Es como decir, hermano Juan, ¿realmente crees en la Biblia? Hermana Mónica, hermano Marcelino, Raúl, ¿crees realmente en la Biblia? Es una pregunta que a mí también me está haciendo. Entonces uno tiene que reflexionar y pensar, ¿no? A veces pensamos que está de más las preguntas. Cuando, por ejemplo, Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso Dios no sabe dónde está? Sabía que estaba escondido ahí Adán, ¿no? Adán estaba escondido. Y esta pregunta también importante, ¿realmente creemos en la Biblia? ¿Creemos en la Biblia? Otra pregunta dice,
¿realmente creemos que podemos alcanzar el conocimiento de Dios nos, que se nos presenta en este texto? ¿Realmente, hermano, hermana, crees que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos está presentando en este texto? ¿Crees o no crees? Esas dos cosas, ¿no? Entonces Hermano, son preguntas que se nos está haciendo. Sí, hermano. tal vez confirmar también algo de lo que dice San Lucas 16:31 dice, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aunque te bautizas, pero eso no es garantía. Pero si no oyen Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, podemos agregarle espíritu de profecía, aunque te levantes de muerto, todavía estás muerto, dice, ¿no es cierto, hermano? Eso es, entonces, tenemos privilegio de leer Antiguo Testamento, comparar con Nuevo Testamento y explicar o entender, ampliar nuestro conocimiento con el espíritu de profecía. Tantos libros hay. Muchas gracias, hermano. Muy bien, gracias a ti, hermano. Bueno, está bien claro, hermanos, que de repente nosotros vamos seleccionando solamente, ¿no? Unos textos bíblicos, o sea, de la Biblia, pero lo demás de repente dejamos de lado, porque no nos conviene humanamente, porque en realidad no estamos creyendo, pues no creemos ni siquiera en Dios, y mucho menos en la, pero simplemente, aparentemente, ¿no? Nos hacemos a veces cristianos, y una apariencia nada más de cristiandad uno podría tener. De ahí que hay muchos, miles de iglesias cristianas, ¿no? Una apariencia nada más de cristiandad, ¿no es cierto? Podemos ser. Entonces, por eso las preguntas que nos está diciendo, ¿no? ¿Creemos realmente en la Biblia? ¿Creemos realmente, como dice, voy a volver a leer, dice, ¿realmente creemos en la Biblia? ¿Realmente creemos que podemos alcanzar el conocimiento de Dios que se nos presente en este texto? Porque miren, a veces la duda, uno dice, no, eso es imposible, a veces decimos, ¿no? No, ¿qué vamos a poder? No. Pero Dios está diciendo que es posible porque Él está proveyendo, le está dando todo, no tiene, Dios dice, no, 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 dice, todo su poder, todo está en Jesucristo. Quien tiene a Jesucristo tiene todo, sabiduría, felicidad, todo, todo tiene, porque ahí está nuestro Dios. Entonces, hermanos, están haciendo las preguntas así. Claro, de boca podemos decir sí, como Pedro, ¿no? Sí, 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 Señor, hasta mi vida yo puedo dar por ti, pero en la hora de la hora, hermanos, él todavía estaba en la verdad, estaba confiando en sí mismo. Entonces él se asustó cuando le decía, tú también eres igual que Jesucristo, ¿no? No, ¿quién será él que está así? Y empieza a negar. O sea, en la práctica ahí vemos, ¿no? El ejemplo de Pedro, tal vez nosotros también de igual manera, pero entonces son preguntas para reflexionar, hermanos. ¿Qué más dice aquí? Otra pregunta. ¿Creemos cada palabra que sale de la boca de Dios? Miren, hermanos, lo que está diciendo. ¿Creemos cada palabra que sale de la boca de Dios? A ver, hermanos, miren lo que está diciendo. Creemos cada palabra que sale de la boca de Dios. Sucede en la Biblia, pues en cada palabra de la Biblia. ¿Creemos? A ver, otra pregunta dice. ¿Creemos en las palabras pronunciadas por los profetas y los apóstoles por Jesucristo, quien es el autor de toda luz y bendición, y en quien habita toda riqueza, hermanos, y plenitud? ¿Creemos? Hermanos, mira lo que está diciendo. ¿Ah? Creemos en cada palabra que está escrita en la palabra de Dios. A ver, creemos también lo que han escrito los profetas, los apóstoles, hermanos. A ver, ¿cuál es la respuesta? O estamos ahí en duda, ¿no? Porque cuando uno cree, hermanos, pone en práctica. Bueno, un ejemplo de repente pongo, ¿no? Ahí con el hermano Elías, un día estamos caminando y
Mira, aquí está vendiendo un señor dulces, en un triciclo ahí, ¿no? Que donde venden dulces. Y vamos a hablar de la palabra del Señor, ya vamos a hablar. Entonces ya de frente, ¿sí? ¿No? Conoces al Señor, no sé cómo le hablamos, pues, ya entonces, no sé cómo le hemos dicho, pero ¿quieres estudiar la palabra del Señor? Sí, dijo. Ya, muy bien, vamos a estudiar la fe de Jesús. Bueno, entonces como yo vivo ahí cerquita, entonces me daba tiempo, ¿no? Iba, primera lección, la fe de Jesús. Ya, entonces ahí está, la primera lección que está hablando acerca, creo que es de Dios o de la Biblia. Ya, entonces, ¿crees? A ver, vas a tomar tu decisión de acuerdo a lo que hemos estudiado la teoría. ¿Crees realmente en la práctica? Porque estás a los ojos de Dios. Sí, creo, dice. Ah, ya, firma acá. Entonces, para que vea Dios, no para mí, no, para Dios. ¿Crees en la Biblia? Sí, creo. ¿Crees, vas a orar? Sí, voy a orar. Y así. Llegamos a la lección del sábado, ¿no? Y entonces el sábado es día de descanso, ya no se tiene que trabajar. Desde la entrada del sol del día viernes, ¿y vas a guardar sábado? Sí, dice, ¿no? Entonces ya, desde ese día ya guardabas. Mira, cada lección que estudiamos, sí, sí, y lo llevaba a la práctica, lo practicaba, lo practicaba. Inmediato, ¿ah? De inmediato él lo practicaba. Cada lección lo practicaba. Porque siempre en la lección de fe de Jesús hay la teoría, después hay las preguntas para tomar decisiones, ¿no? Y al final un compromiso con Dios. Y todo él acertaba y lo ponía en práctica. O sea, así, inmediato. Así nosotros estamos creyendo, hermanos. O estamos todavía ahí dejando, no, voy a arreglar todavía mi vida, no tengo problemas todavía, no, después ya será eso, ahora todavía tengo que hacer tales cosas. Así, entonces son preguntas que nos hacen reflexionar que creemos en las palabras pronunciadas de los profetas, de los apóstoles por Jesucristo, quien es el autor de toda la luz, bendición y en quien habita toda riqueza y plenitud. Realmente, miren, la última, creo que, no sé, es una de las preguntas. Dice, ¿realmente creemos en Dios y en su Hijo? Y en su Hijo. Miren, esto está acá estas preguntas deben estar acá en un libro escrito, o unos escritos de Elena de White, ¿no? Inspiradas por Dios, ¿no? Ahí está. Ah, hay unas revistas que hay, en inglés debe estar eso. Esa pregunta. ¿Realmente, hermano, que estás aquí en esta sala, crees en Dios y crees en su Hijo? Son preguntas para mí también, hermanos. En el hecho de los hechos, hermanos, o sea, en la práctica, en el cotidiano vivir, en nuestras relaciones, a veces cuando yo me equivoco, digo, oye, ¿realmente estoy confiando en Dios o en mí? Digo, ¿no? Y me golpeo, o sea, me jalo mis pelos, digo, ¿no? ¿Qué pasa, no? O sea, ¿en quién estoy creyendo? Pues en mí o en Dios, o en quién, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿No? O en el Señor. Entonces, hermanos, eh, a ver, hermanos, no sé, son preguntas aparentemente que están de más, pero realmente, hermanos, no están de más, creo. ¿Qué dicen, hermanos? A ver. Y lógicamente que en la lección del día viernes hay más preguntas. Y hermanos, esto sí, ya es para profundizar, ¿no? Dice así, compara la doxología de Pablo, o sea, lo que alaba al apóstol Pablo, ¿no? Con otras doxologías que también ha escrito, hermanos, en otras cartas a Romanos, a los Filipenses, a Pedro, no, también está en las cartas de Pedro, ahí doxologías, alabanzas, glorificaciones a Dios. En el libro de Judas también hay, Judas escribió también, no el Judas que se traicionó, sino Judas, discípulo del Señor. Y la pregunta es, ¿qué temáticas o ideas circulan en estos pasajes? ¿Cómo podríamos adoptar la actitud de alabanza y adoración? En pocas palabras, hermanos, habíamos desde que uno tiene que tener experiencia, hermanos, con Dios. O sea, en la práctica vemos el poder de Dios en nuestra vida. Es el momento donde uno quiere arrodillarse y quiere alabar a Dios. Y canta, pero de corazón, porque realmente cree, ¿no? En ese Dios que dice la Biblia y todo. Y pues alaba a Dios de verdad, ¿no? Porque experimenta.
¿no? Entonces, porque de otra manera lo que uno hace así nomás es, pues, ¿no? Como hace las cosas por hacer nada más, ¿no? Como por costumbre, o sea, como un rezo se hace, ¿no? Repite, repite nada más, ¿no? Esa cosa y canta también el himnario así. Canción pensando en otras cosas, está cantando, está en la iglesia también, pues, pensando en otras cosas, pero está ahí. Entonces, creo que estas preguntas ahí, ¿no? Nos dicen, ¿no? Para experimentar la alabanza verdadera y la adoración, pues uno tiene que vivir, ¿no? Lo que estamos estudiando. Dos, compara los cuatro usos de Pablo de la palabra griega, plenitud. Eso es lo que hemos leído, plenitud, todo de Dios. ¿Por qué crees que esta idea es, dice, no, aquí vamos a ver un ratito, hermanos, muy bien, hay un sonidito, vamos a ver. Ahí estamos. Está apagando micros, hermanos. Cuando quieran participar, participan. Compara los cuatro usos de Pablo de la palabra griega plenitud en Efesios, ¿no? ¿Por qué crees que esta idea es importante para Pablo, ¿no? Porque, hermanos, pienso de que el 100% de la presencia de Dios debe estar en nuestras vidas. O sea, así como en Jesucristo estaba el Padre y no nada de Él, no humanamente nada de Él. Pues, el Espíritu Santo completa. Por eso dice, era la sustancia de Dios, era la manifestación realmente, ¿no? De Dios, el Señor Jesucristo. De igual manera, nosotros también, creo que nosotros también debemos hacer así. La plenitud de Dios debe estar en nosotros, ¿no? No un poquitito, digamos, a veces uno dice, no, este poquitito, yo sé que es malo, sí, está en contra de Dios, pero es poquitito nada más, pero en mi vida va a estar. Ese poquitito es como un virus, un cáncer que va a matar todo el ser de esa persona. No tiene que haber ni un poquito, no, nada del enemigo en nuestras vidas, ¿no? Sino todo, completamente todo tiene que ser de Dios. Ahora, dice la tercera, de todas las acciones de Dios que Pablo alaba en Efesios 3, eso hemos estudiado, ¿cuál te inspira más y por qué? Bueno, lo que dice, ¿no es cierto?, que nosotros somos también copartícipes, nosotros somos coherederos, ¿no es cierto?, de todo, ¿no?, de lo que Dios tiene preparado. Bueno, no nos ha dejado de lado a nosotros. Pablo concluye la primera mitad de Efesios, dice, como la comenzó, empleando el lenguaje de la oración y la alabanza. Se regocija en el poder de Dios eh, presente en la vida de los creyentes por medio de Cristo y el Espíritu, dice, ¿no? Bueno, vuelvo a leer, dice, ¿no? Empleando el lenguaje de la oración y la alabanza, se regocija en el poder de Dios presente en la vida de los creyentes por medio de Cristo y el Espíritu. O sea, Pablo se alegra, pues, ¿no? Se regocija, ¿no? En su oración y alaba a Dios, ¿no? Porque también los hermanos de Éfeso también estaban, ¿no?, confiando en Dios. ¿Cómo podemos nosotros, según la cita de Elena de Juez anterior, experimentar mejor este poder en nuestra vida, dice, ¿cómo? A ver, vamos a ver, ¿cómo podemos nosotros, ¿no? Según la cita que hemos leído, hermanos, experimentar, dice, mejor este poder en nuestra vida, o sea, el poder de Dios, ¿no? ¿Cómo podemos experimentar en nuestra vida de mejor? A ver, ¿alguien quiere contestar? Hermanos, vamos a ver, aquí estaba. Voy a hacer brevemente aquí el resumen que hace nuestro hermano. Le voy a dar una lectura. Aquí, hermanos, nuestro hermano, ¿no? Sergio, en su comentario, en su resumen, dice, ¿no? Primero, Pablo fue receptor, recibió las revelaciones extraordinarias, ¿no? Claro, a él se le reveló, ¿no? Bueno, hay un sonidito, voy a apagar eso ya. Muy bien. Entonces, hermanos, dice, Pablo fue receptor de revelaciones extraordinarias y quiere compartirlas con la iglesia de Éfeso. Bueno, y no solamente con los de Éfeso, sino con las diferentes iglesias de los filipenses. Habían pues muchas iglesias, hermanos, en ese tiempo. Y en la Biblia pues destacan algunas iglesias, ¿no? Como símbolos también
de la historia de la iglesia cristiana hasta el final, ¿no? Hasta ahí había una iglesia, la Odisea, y es un símbolo, ¿no? También existía en ese tiempo, ¿no? Es un símbolo del periodo de tiempo, ¿no? De la iglesia cristiana. Bueno, en este caso, quería compartir, pues, Pablo, todas las revelaciones que Dios le dio. Y lo compartió, pues, hermanos, ¿no? Dice, espera que con este acontecimiento la iglesia represente el carácter de Dios ante los principados y potestades en los lugares celestiales. Bueno, en este comentario nos está indicando de que el anhelo de Pablo es que la iglesia que somos nosotros, los de Éfeso también, hermanos, representemos, ¿no? El carácter de Dios a todos, ¿no? A los principados, potestades en los lugares celestiales. Y también a todos, ¿no? Que nos rodean en esta tierra, pues hay otros textos bíblicos que hacen mención a eso. Ahora, por otra parte, hermanos, dice, el capítulo 3 de Efesios concluye con una oración en la que el apóstol invita a la iglesia a dar gloria al Padre en Cristo Jesús. Pues hermanos, esto ya hemos estudiado también ahorita, estamos repasando, de que al final de este capítulo 3, el apóstol Pablo glorifica a Dios, alaba a Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque realmente, pues, hermanos, Dios está haciendo Dios ha hecho, está haciendo también, ¿no? Su trabajo, su obra, ¿no? De, de estar en nuestros corazones a través de Cristo, su Espíritu Santo, ¿no? Ahora, la lección lo sintetiza. Ahí están las partes, hermanos. Una primera parte habla acerca del el receptor de la revelación, Efesios 3, versículos 1 y 13, ¿no? Como dice, yo soy el esclavo, ¿no? Del Señor Jesucristo, dice, ¿no? O sea, parte del Señor Jesucristo, ¿no? Y también estaba, pues, en la cárcel de Roma, ¿no? Y bueno, pero era como que Cristo seguía su trabajo, pero a través de su instrumento, que era Pablo, predicando. Y por eso, estando en la cárcel, también seguía predicando. La revelación, la segunda parte, el misterio de Cristo. Hermanos, ahí está en Efesios 3, 2 al 6. Y está hablando, hermanos, de que nosotros también los gentiles somos coherederos, copartícipes de las cosas de Dios. O sea, no nos ha dejado de lado. Dios revelado a través de su iglesia. La otra parte, ¿no? La iglesia, hermanos, pues es la que está ahora revelando, pues, ¿no? El carácter de Dios. Está revelando a Dios y su plan de salvación a la gente. En la tercera parte, las consecuencias de la revelación. Bueno, una familia que conoce a Dios. Pues toda familia, hermanos, pues viene de Dios también, ¿no? Y si conocemos a Dios, pues con la familia, qué interesante. Esto de repente, hermanos, es destacable porque yo veo que Dios elige a Abraham, una familia, para mostrarse a través de esa familia al mundo entero. Esta familia creció, es los israelitas, ¿no? Pero el problema fue, ¿no? En realidad, de que cuando creció, lo desconocieron y todo. Pero a pesar de eso, hermanos, las promesas que hizo a Abraham, pues eso no se borra, no se borra. Eso es eterno, esas promesas, ¿no? Entonces, por eso es de que si se corta las ramas, o sea, los israelitas que no lo han aceptado, pues, pero a todo israelita o judío que se hace cristiano, pues ahí está, ¿no? La familia de Abraham también, ¿no? Nosotros también nos hacemos, pues, hijos de Abraham cuando somos adoptados por Dios, ¿no? La familia que conoce a Dios. Gloria a Dios en Cristo, finalmente termina así, ¿no? Este capítulo 3. Y esto lo desarrolla el hermano, ustedes también pueden usarlo, ¿no? Ahí, en la primera parte, como es el receptor de la revelación, está en Efesios 3, ¿no? El primer versículo y el versículo 13, ¿no? Uno puede leer eso bueno, en esa parte comenta, ¿no? Cuando Pablo escribe a los Efesios en el año 62, hermanos, o sea, esta carta está escribiendo Pablo en el año 62, estando en la cárcel de Roma, ¿no? Se encontraba encadenado, dice, en Efesios 6:20 habla, ¿no? De que estaba encadenado.
esperaba ser juzgado ante Nerón, seguro el emperador de ese tiempo, pues no, ahí estaba Nerón. Entonces, era por tanto un presunto criminal, o sea, lo acusaban de criminal. Imagínense, hermanos, el predicar la palabra del Señor. O sea, ¿quiénes lo acusaban? Los judíos, como si fuera un criminal el predicar a Jesucristo. Miren ese tiempo, ¿no? Esta situación estaba creando desánimo, pues, en los efesios. O sea, en los efesios, pues, escuchaban que está en la cárcel, entonces estaban desanimando, ¿no? Así como a Jesús también, ¿no? Cuando lo clavaron en la cruz, los discípulos se escaparon, ¿no? ¿Dónde se habrán ido los discípulos, no? Entonces todos lo han dejado solo, se han asustado, pues pensaban seguir, a nosotros también nos van a crucificar, así que se han escapado. A excepción de Juan, ¿no? Que está ahí presente. Bueno, entonces estaba creando desánimo, pues el hecho de que Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo, pues, escribe sus cartas para que no se desanime, más al contrario, es gloria para ustedes. Yo soy parte de Jesucristo, no esclavo de Jesucristo, así que no hay problema. Pero la conciencia de Pablo, dice, estaba tranquila, es lo que mencionamos, ¿no? Aunque estaba en la cárcel, tranquilo él, pues no. Por otras cartas que escribió al mismo tiempo que la de los Efesios, sabemos que tenía la seguridad de ser liberado pronto. Él decía eso, ¿no? Es más, nunca se consideró prisionero en Roma, él era prisionero de Cristo, aprisionado por creer y predicar a Cristo. Entonces, no le daba importancia que esté en la cárcel, ¿no? Él seguía predicando, aún estando en la cárcel, hermanos, él seguía predicando, ¿no? A la gente que le visitaba. Y aún en su confinamiento, él seguía reuniendo a grupos de personas para proclamarles el Evangelio. Ahí está en el capítulo 6 de Efesios. En la otra parte, la segunda parte, hermanos, la revelación. La revelación en segunda parte está los textos en Efesios 3, 2 al 6. El misterio de Cristo, hermanos. El misterio de Cristo, en los comentarios, ahí se habla, ¿no? De ese misterio. Jesús mismo comisionó, pues, a Pablo como apóstol de los gentiles. O sea, en ese misterio, hermanos, pues, primero, hacer conocer ese misterio, le hace conocer a Pablo el misterio, pues, ¿no? Que había. Y Dios mismo lo comisiona a Pablo, ¿no? Para que vaya, pues, a avisar a los gentiles ese misterio. Bueno, para todo el mundo y el universo entero, ¿no? El misterio que había. ¿Cuál era ese misterio, hermano? Y quiere compartir con ellos el misterio que él les reveló, o sea, que Dios les reveló, pues, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, aquí hay un dibujito, hermanos, que Hermano, acabo una de ver. pregunta. Aquí, sí, 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 hermano. ¿Algunos de nosotros alguna vez hemos sido comisionados como Pablo a algún lugar? A ver, ¿qué dicen, hermanos? A ver. A ver, bueno, hermanos, creo que en la Biblia, en Mateo capítulo 28, y en los últimos versículos, hermanos, se puede leer 19. ahí, ¿no? Ahí se puede leer que Dios, aquel que cree, nos comisiona, pues, de igual manera que a Pablo nos comisiona, dice, id, porque Dios, el Señor Jesús dice, todo el poder está en mi mano, del cielo, de la tierra, todo el poder está en mi mano. Por tanto, dice, ahora yo les ordeno, vayan a predicar. Pues hermano Celso, anda a predicar, hermano Juan, anda a predicar. A todos nos comisiona, ¿no? De igual manera, ¿no? Y predicar el Evangelio a todo el mundo. Al que cree, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y también dicen, enséñenle todas las cosas que yo les he enseñado, ¿no? Que lo guarden, que lo practiquen. Yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así dice, ¿no? Entonces todos somos comisionados, ¿no? Vamos a leer qué dice aquí. Este misterio no se había revelado plenamente con anterioridad, sino que se ha revelado a través de los apóstoles y de los profetas que han recibido el don del Espíritu Santo. Entonces ese misterio, hermanos, que era un secreto que nadie conocía, pues aquí la pregunta. ¿Y cuál es ese misterio? Pues no, que los gentiles, hermanos, que nosotros somos gentiles, son
junto con Israel, hermanos, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese era el misterio, hermano. Ya está, ya no es misterio ahora, pues, ¿no? Que Dios nos ama también a nosotros, tan igual como lo ama a Abraham, a su familia, a nosotros también, hermanos. No nos ha dejado de lado. Ese era el misterio. Hasta la muerte de Jesús, Dios se revelaba principalmente al pueblo de Israel. Ahora la revelación abarca a todos, sin distinción de etnias, de razas, ¿no? No. Entonces, no hay distinción para todos, ¿no? Dios nos ama a todos y para todos hay salvación. Por todos nosotros ha derramado su sangre. La otra parte es Dios revelado a través de su iglesia, ¿no? Que está en los otros textos, capítulo 3 del 7 al 12, y ahí en los comentarios dice, aunque Pablo había recibido revelaciones especiales, no se consideraba especial. Tenía de sí un concepto de indignidad. Se veía pecador. ¿Qué dice, hermanos? Pablo no se siente, ¿no? Que es el máximo, superior a nadie, ¿no? A pesar que era un erudito, ¿no? Era un doctor, todo lo que es la palabra de Dios, en todo el conocimiento. Pero no conocía, pues, en realidad a Dios. Teoría tal vez conocía, pero en la práctica no lo conocía a Dios. Por eso perseguía a la iglesia y cogía a los cristianos, prácticamente como quien dice, perseguía a Cristo y los mataba, pues, ¿no? Así como lo han crucificado a Cristo, él también así, la misma cosa ha hecho con los cristianos. Por eso él se da cuenta que de nada valía pues solamente la teoría, ¿no? Sino en la práctica debía conocer a Dios. Entonces ahí es donde él tenía de sí un concepto de indignidad. No sé si tú, yo así, no sé, nos da mirándonos a nosotros mismos, qué cosa equivocada no hemos hecho. Ahí nos sentimos indignos también, ¿no? Se veía pecador, pues, ¿no? Cuanto más cerca estamos de Jesús, hermanos, ¿qué pasa? Más indignos nos vemos, más conscientes de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero al mismo tiempo estamos pues siendo transformados a la imagen de Él, como dice ahí ese texto. En cambio, el cambio, dice el cambio que se produce en nuestra vida es un testimonio que nos permite dar a conocer la sabiduría de Dios, incluso a las potestades celestiales. ¿En qué sentido ocurre esto, hermanos? O sea, hermanos, que cuando miramos a Dios continuamente, así estudiamos, así día tras día estamos estudiando, entonces estamos contemplándolo al Señor, ¿no? Entonces ahí se refleja ese conocimiento en nuestras vidas, ¿no? Eso es automático, hermanos. Es cuando tú comes también, el alimento automáticamente va a entrar a través de tu sangre, llega a todo tu cuerpo y te sientes fortalecido. De igual manera, el alimento espiritual hace con nosotros eso, ¿no? Y eso es este testimonio no solamente para los de en esta tierra, sino para todas las potestades celestiales también, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí están los ángeles fieles. Comprenden pues la sabiduría de Dios en su trato con los poderes del mal. Entonces los ángeles ven pues no este conflicto que está habiendo y ven el amor y la justicia de Dios, ¿no? En este conflicto. Los ángeles fieles están observando y los ángeles maléficos, o sea, desobedientes, comprenden que sus falsas acusaciones sobre el carácter de Dios han sido puestas en evidencia y que están vencidos y condenados. Así es, hermanos. Ya están sentenciados, ¿no? Los ángeles caídos, ¿no? Incluido Lucifer. Bueno, la otra parte, la última parte es esta, consecuencias de la revelación, las consecuencias de la revelación, ¿no? La familia, dice ahí, la familia que conoce a Dios, ¿no? Es Efesios 3, 14 al 19, ahí habla de ese tema. Y comenta ahí nuestro hermano. Qué bonita aquí una familia, hermanos. Vean ustedes una pareja ahí, ¿no? De esposo y los hijos ahí.
Pablo dobla sus rodillas para orar al Padre. Comienza haciendo una hermosa afirmación en griego, ¿no? ¿Qué cosa es lo que afirma acerca de la familia patria? Toma su nombre del Padre, pater, dicen, o sea, esos o sea, términos, o en el griego, hermanos, pues su significado también ahí está. Habla de familia, de padre. Es decir, todas las familias, por imperfectas que sean, pertenecen al Padre, hermanos. Capítulo 3, versículo. Todos pertenecemos a Dios, hermanos. Por más imperfectos que seamos, pues, ¿de dónde procede el ser humano? Pues, por más que diga yo no creo en Dios así, pero procede pues de Dios, ¿no? Esa persona. Después le pide a Dios que nos dé fortaleza espiritual por su espíritu, ¿no? Después le pide a Dios que nos dé fortaleza espiritual por su espíritu. Y que Cristo habite en nosotros para que por la acción conjunta de la Trinidad seamos arraigados y cimentados en amor. Hermanos, que Pablo pide, ¿no? A Dios que nosotros, o los de Efesios, y nosotros también no seamos pues fortalecidos espiritualmente, o sea, que nos dé su Espíritu Santo. Al darnos su Espíritu Santo nos está dando a Cristo. Y cuando nos está dando a Cristo, hermanos, está entrando el amor de Dios y está arraigándose. Si permanece el Señor Jesucristo en nosotros en cada instante, pues está arraigando, está teniendo raíces. Estamos aprendiendo a amar, hermanos, o sea, a través de, por el poder del Espíritu Santo, ¿no? La presencia del Señor Jesús en nosotros, somos arraigados y cimentados en amor. Luego, pide lo imposible, que podamos conocer las cuatro dimensiones, lo que excede a todo conocimiento, el amor de Cristo. O sea, ese conocimiento que es infinito, el amor de Dios, en la altura, en el largo, en el ancho, en la profundidad. Así habla, ¿no? Que excede todo conocimiento, eso está por encima de todo conocimiento humano, miren. Y finalmente, hermanos, acá habla acerca de la gloria, gloria en Cristo, ¿no? Hasta los últimos versículos del capítulo 3, ¿no? Al meditar en el amor de Cristo, hermanos, el apóstol prorrumpe en una doxología de alabanza. Esa doxología, ya hemos estudiado qué cosa es doxología, hermanos. Es una glorificación a Dios, es alabar a Dios, ¿no? Entonces, la doxología de alabanza y gloria, rogando que Cristo sea glorificado en su iglesia, hermanos. Esta doxología nos enseña qué cosa, hermanos. Que Dios tiene pues poder para hacer mucho más de lo que le pedimos, hermanos. Mucho más de lo que le pedimos. Él tiene poder para hacer, hermanos. Así que, hermanos, confianza en Dios. Entonces, para Dios no hay nada difícil, hermanos. Dios puede hacer por nosotros lo que ni siquiera entendemos, hermanos. Hay cosas que ni siquiera entendemos. Pero Dios, por eso, dejar a Dios en manos de Él, no nuestras peticiones, que Él haga según lo que Él ve por conveniente, que haga en nuestras vidas, ¿no? Eso es importante, ¿no? No como nosotros le digamos, ¿no? Porque a veces nosotros pecamos, ¿no? Cuando le decimos a Dios, no, Señor, haz esto, haz aquello, sí. De repente no es conveniente eso, ¿no? En el conocimiento de Dios. Él sabe mejor qué cosa es lo mejor, ¿no? Y que eso haga el Señor en nuestras vidas y en nuestras peticiones también. Entonces, Él puede hacer por nosotros lo que ni siquiera entendemos, hermanos. Su poder actúa en nosotros. Como iglesia, hermanos, debemos siempre dar gloria a Jesús. Bueno, antes estoy pasando por alto aquí cuando dice su poder actúa en nosotros, hermanos, eso yo resalté ahí, de que es importante la experimentación, hermanos, no solamente la parte teórica, sino la experimentación, o sea, la experiencia que debemos adquirir, o sea, poniendo en práctica, ¿no? Todo lo que dice Dios, sus mandamientos en nuestra vida, todo lo que dice, haciéndole caso a Dios en todo. Así, hermanos, estamos experimentando, ¿no? La presencia de Dios en nuestra vida. Así que el poder de Dios va actuando en nosotros. Eso es lo que es importante, ¿no? La experiencia, hermanos.
Bueno, finalmente ahí dice, ¿no? Como iglesia debemos siempre dar gloria a Jesús. Claro, como consecuencia, ¿no? De esa experiencia, vamos a dar gloria a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A nuestro Hermano Dios, ¿no? Justo, A través. Sí, hermano, buenos días, Marcelino. hermanos, con todos. Buen día. Han habido preguntas muy lindas, por ejemplo, como dijo, ¿no? ¿Cómo creemos a Dios? ¿Cómo creemos en la palabra de Dios? ¿Cómo en la práctica se hace eso? Jesús, cuando presentaba algún tema difícil para la gente que estaba alrededor suyo, no siempre usaba historias llamadas parábolas. Cierto día en un pueblo de los Andes hubo sequía y los hermanos de la iglesia organizaron subir a la loma de un cerro y allí orar a Dios pidiendo lluvia. Y mucha gente fueron, 80, 100 personas, todos subieron para allá, pero una sola persona llevaba una paraguas. Era un viejito, el más anciano de la iglesia. Todos se reían, hermano, ¿por qué estás llevando? Si está tanto sol, vas a llevar paraguas. Bueno, pero cuando oraron allí como 1 hora y media y orando de rodillas, vino truenos y relámpagos y la lluvia era, pero bastante. Y la única persona que regresó de aquel evento seco su cuerpito era el anciano que llevó la palabra. Cuando creemos en Dios es que tenemos que eh, ver las cosas que estamos pidiendo como si ya lo hubiera en nuestras manos, por fe. Y entonces esta historia nos enseña cómo tenemos que actuar frente a las promesas de Dios en la palabra del Señor que nos presenta, ¿no es cierto? Actuar como si ya lo tuviéramos nuestros pedidos. Segundo, en la última parte de la lección está hablando de que nosotros somos puestos en el lugar que no merecemos. En la palabra de Dios, especialmente en segunda de Samuel, capítulo 4, 9, hasta el 16, habla la experiencia de Mefiboset. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era un príncipe, su abuelo era rey, llamado Saúl, su padre era Jonathan, el amigo de David. Pero cuando David llegó al trono, se recordó de su amigo y preguntó si alguien había quedado de su descendencia. Y encontraron a Mefiboset. Mefiboset era lisiado de ambos pies, no podía caminar. Se arrastraba con las dos manitos y alguien lo cuidaba. Y él dijo, desde hoy en adelante tú vas a sentarte a mi mesa y nunca más vas a apartarte, junto con mis hijos vas a vivir. Aquel siervo no merecía, inclusive dijo, ¿quién soy yo para que le mires como un perro? Se consideraba algo sin valor, pero a los ojos de David era como si estuviera viendo el rostro, las facciones de su rostro de su amigo Jonathan. Eso mismo pasa con nosotros. Nosotros somos lisiados por el pecado, somos, bueno, Isaías dice que nuestra condición es deplorable. Desde la morillera de la cabeza hasta la planta de los pies, todo es hinchazón, todo es llaga a los ojos de Dios por causa del pecado. Pero Dios, en su misericordia, por amor a su Hijo, nos hace sentar en su mesa, nos pone ropas espléndidas, coronas de oro, y nosotros somos partícipes de los príncipes del universo. Gracias a su Hijo, porque a nosotros nos ve el Padre las facciones de Cristo, el amado. Eso tenemos que entender, hermano. Muy bien, hermano Marcelino, gracias. Muy bien, así es pues, hermanos, ¿no? Como dice nuestro hermano, Dios nos ama, ¿no? Es nuestro Padre. Y entonces, pero no desaprovechemos todas las oportunidades que nos dé. Tal vez en este mismo día hay que tomar decisiones y decir, no, o sea, ser diligentes, ¿no? Como comentábamos. O sea, aprovechar todo, ¿no? Las cosas de Dios y enmarcarnos en ello, ¿no?
ser sabios, ¿no? No perder las oportunidades o el tiempo también, ¿no? Entonces, ser inteligente en ese sentido, ¿no? Porque al final cosecharemos lo que hemos sembrado también, pues hermanos, ¿no? Entonces, ¿cuáles de estas enseñanzas son especialmente significativas para ti? Dice, ¿no? ¿Cuáles? ¿No? Bueno, son preguntas que se nos hacen, ¿no? A nosotros. Bueno, yo diría todo, ¿no? Y hay un comentario aquí del Espíritu de Profecía, dice, es el Cristo que mora en el alma quien nos concede poder espiritual y nos transforma en canales de luz. En otras palabras, hermanos, el hecho de estar así, levantarse temprano y dedicar la primera hora de la mañana al estudio de su palabra, a la oración y todo esto, ¿no? O sea, entrar en comunión con Dios, leer su palabra. Hay un hermano que decía, yo estoy leyendo el Deseado por las Gentes, un libro de Espíritu de Profecía, y lee y se siente muy feliz él porque su carácter también nota que se transforma, ¿no? Así a la semejanza del Señor Jesús. Entonces él recomienda, lean este libro del Deseado a todas las gentes. Ahí está la vida del Señor Jesús descrito, no ahí. Bueno, es el Cristo que mora en el alma, es Cristo, hermanos, cuando está en nuestra alma, en nuestro ser, nos concede pues poder espiritual y nos transforma en canales de luz. Mientras más luz tenemos, más les podemos impartir a los que nos rodean. Mientras más cerca vivamos de Jesús, más claros serán los conceptos y obtendremos pues de su hermosura, dice, ¿no? Al contemplar su pureza, hermanos, más claramente discerniremos nuestras propias faltas de carácter, ¿no? Que es bueno, hermanos, darnos cuenta de las cosas. Lo terrible sería no darnos cuenta y pensar que estamos bien y cuando estamos mal. Pues cuando nos acercamos más a Dios, nos damos cuenta, ¿no? De errores que hay en nuestro ser. Anhelamos asemejarnos a Él, ser dotados de la plenitud que mora en Él y que resplandece en la perfección de su carácter celestial. Por contemplarlo somos transformados a su imagen. Miren lo que dicen, por contemplarlo somos transformados a su imagen. Y tenemos que tener ese deseo, anhelar, hermanos, así asemejarnos a nuestro Señor en su carácter, ¿no? En su plenitud, ¿no? No estemos pensando, ¿no? No, que voy a poder, no. Miremos nomás al Señor y así, de por sí nada más el poder de Dios se va a manifestar, el Espíritu Santo. O sea, estudiemos, dejemos que entre la palabra de Dios en nosotros, creamos en la palabra, hagamos lo que dice y hermanos, pues lo demás es cosa de Dios. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos. Voy a pedir a ver, aquí a nuestra, a ver, alguien que está dispuesto ahorita en este momento para despedirnos en la oración, hermanito, por favor, despídanos. Hermano o hermana. Hermano, ¿yo? Hermanita, por favor, despídanos. Bien, oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre por siempre, mi Dios. Aquí estamos tus hijos nuevamente, mi Señor, estudiando y aprendiendo de tu palabra, mi Señor. Te rogamos, mi Señor, que mediante tu Santo Espíritu, todos estos conocimientos, mi Señor, sean puestos y grabados en nuestro corazón para que podamos hacer conforme a tu voluntad, mi Señor. Que podamos entender las maravillosas cosas que tú nos das, mi Señor, las maravillosas cosas que tú has preparado para cada uno de nosotros, mi Señor. Que podamos, mi Señor, recibir de tu Santo Espíritu, mi Señor, y andar en tus caminos para glorificarte en cada momento, mi Dios. Te suplicamos, Padre bendito, en este día, mi Señor, día de preparación, en que ya también tenemos que salir a nuestras labores, que tú nos acompañes, Padre bendito. Ayúdanos, mi Señor, a compartir tu palabra con otras personas, mi Señor. Te lo rogamos, Padre amado. Sabemos que no merecemos nada, Señor, mas lo pedimos todo en el dulce nombre de tu amado, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, amén, hermanos. Muy bien, hermanitos, que Dios los bendiga y hasta mañana. Y oremos por todos los pedidos, por Lena también, que había hecho su pedido en el chat.